Hola chicos, hoy vamos a continuar viendo y ya va a ser el último encuentro de este tema que es globalización o mundialización. Ayer subí un video en el cual se hace una síntesis de lo que significa la globalización y mundialización y las dimensiones, las 4 dimensiones de la globalización. Estos temas los hemos visto en los últimos encuentros de estas 2 últimas semanas. Hoy vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas del proceso de globalización. Mencionaremos en primer lugar las ventajas de la globalización. Una de las ventajas es la extensión de la comunicación. Recordemos la dimensión técnica de la globalización. Fue el avance en de las tecnologías de telecomunicaciones lo que permitió, ¿sí? La posibilidad de que cualquier persona ubicada en cualquier lugar del mundo que disponga de un dispositivo electrónico y de internet, ¿sí? O a través también de las señales televisivas pueda entrar en contacto con otras realidades del mundo y comunicarse, ¿sí? También con personas ubicadas a grandes distancias en kilómetros, ¿sí? Esto avanza en las tecnologías de la comunicación y la irrupción y la consolidación de las redes sociales posibilita el contacto en tiempo real con cualquier parte del planeta. Y esto es algo importantísimo para compartir información entre distintos lugares del mundo. Es algo esencial para la investigación y para el estudio, ¿sí? Porque los estudiosos de diferentes partes del mundo pueden contactarse entre sí y acceder con inmediatez a nuevos conocimientos. Esto favorece mucho a la educación y a la medicina. Actualmente, todos los grandes estudiosos de la medicina del mundo entran en contacto eh, para encontrar algún remedio, ¿sí? Ante esta pandemia del coronavirus. Estos avances pueden comunicarse de manera instantánea desde distintos lugares del mundo. Otra de las ventajas de la globalización que mencionaremos es el intercambio cultural. Los medios de comunicación permiten el intercambio cultural, permiten dar a conocer nuestra cultura, así como también de enriquecernos de otras culturas del mundo. Otra ventaja, mencionaremos, es la desaparición de las fronteras económicas, ¿sí? La libre circulación de mercancías y capitales, favorecida por el modelo capitalista, así como también por el avance de los medios de transporte, podríamos decir que es un aspecto positivo para la economía global, ¿sí? Ya que los productos se pueden consumir en distintos lugares del mundo, ¿sí? Hay productos que nosotros no podemos fabricar ni obtener de nuestras producciones agrícolas y podemos acceder a sí mismo a estos productos a través de los medios de transporte, comprarlos desde otros lugares del mundo y acceder a ellos, ¿sí? Hay muchos medicamentos, por ejemplo, que no se fabrican en nuestro país, sino que se fabrican afuera y que podemos acceder a ellos por este motivo, porque han desaparecido prácticamente las fronteras económicas. También podemos acceder a muchos de nuestros dispositivos electrónicos que no son fabricados acá en nuestro país. Podemos acceder a ellos a causa de esta desaparición, esta expansión del comercio, desaparición de las fronteras económicas y esta expansión del comercio internacional. Otra de las ventajas de la globalización es el intercambio lingüístico, ¿sí? La posibilidad que nos brindan los dispositivos electrónicos, la internet y las redes sociales es que nos favorece el intercambio lingüístico en todo el planeta, ¿sí? A través de los doblajes, ¿sí? A través también de
de los subtítulos, podemos acceder a información que son producidos en otros países con otras lenguas distintas a la de nosotros, ¿sí? Podemos acceder también a bienes culturales, como por ejemplo series, como por ejemplo música, ¿sí? Y conocimiento, libros que son traducidos en línea, ¿sí? Que están escritos en otros idiomas y podemos acceder a ellos mismos, a ellos, eh, a pesar de que estén en otras lenguas, a través, por medio de aplicaciones y de plataformas en la red, en internet, ¿sí? Esto también ha generado, sobre todo, que el inglés se haya convertido en la lengua más usada en las últimas décadas. Actualmente el inglés podríamos decir que es la lengua, entre comillas, oficial de todo el mundo. Es la lengua en la cual se comunican personas de distintas lenguas, ¿sí? En este gran espacio global. El español también fue ganando terreno, ¿sí? Gracias a la globalización no solamente podemos conocer otras lenguas, sino lo que nos dicen las otras lenguas, el conocimiento que nos brindan otras lenguas. Y por último vamos a mencionar como ventaja de la globalización la extensión de los derechos humanos, ¿sí? Así como se difundieron maneras de pensar, ¿sí? Se difundieron formas de vestir, se difundieron formas de comercializar, consumo. También se han difundido por medio de la globalización los valores y los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, ¿sí? Es decir, la globalización funciona como difusora de los derechos humanos y como instrumento de control frente a la violación de esos derechos humanos. Los organismos no gubernamentales, es decir, las ONG, son una pieza clave para la extensión de estos derechos humanos en todos los países del mundo, así como también el periodismo, la medicina, ¿sí? Y otros que alertan al resto del mundo cuando hay un no cumplimiento o vulneración de algún derecho humano en cualquier punto del globo. En este sentido, ¿sí? La implicación de las opiniones públicas de los países desarrollados es un fenómeno novedoso y muy importante. En haciendo referencia a este último ítems o a esta última ventaja que hemos mencionado, la de los derechos humanos, voy a hacer mención, voy a traer un ejemplo de la actualidad que es lo sucedido, ¿sí? Lo sucedido, el asesinato de este afroamericano, este hombre afroamericano que fue asesinado por un policía. De inmediato, esto se difundió por todo el mundo a través de esa filmación que se subió a internet y fueron muchos los organismos internacionales y las personas que salieron a la calle a reclamar el derecho a la vida y a la no discriminación. Esto es una ventaja de la globalización. A continuación mencionaremos las desventajas de la globalización. Diremos que una de las desventajas es el intervencionismo extranjero. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué es intervencionismo extranjero? Es la intervención, ¿sí? La intromisión de un Estado en otro. Por ejemplo, sería, para que lo entiendan, la intromisión o la intervención de Estados Unidos en Argentina. Supongamos que de pronto Estados Unidos quiere tomar determinaciones políticas dentro de nuestro país. Y eso sería malo para nuestro país. Eso sería una desventaja de la globalización porque estaríamos perdiendo nuestra soberanía. ¿Sí? Ahora, si en nuestro país, supongamos, existe un abuso de poder por parte de las autoridades y se generaría violencia, ¿sí? Supongamos que existe una dictadura militar y de pronto la comunidad internacional interviene en nuestro país para que eso
deje de llevarse a cabo, podríamos decir que es algo no tan malo, porque si hay una violación de los derechos humanos, y de pronto la comunidad internacional reacciona ante este hecho para proteger los derechos humanos de la población argentina, no estaría tan mal, ¿sí? La globalización, a causa de la globalización, los países están cada vez más interrelacionados, tanto en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural, ¿sí? Y cualquier desvío, ¿sí?, de las pautas generales que se estipulan y que se llevan a cabo en todos los países, cualquier desvío que sea mal visto para la comunidad internacional puede producir este intervencionismo, ¿sí? El intervencionismo no es malo ni es bueno por sí mismo, sino que es un rasgo característico de la globalización. La bondad o la maldad, es decir, lo bueno o lo malo de ese intervencionismo, va a depender de las consecuencias de esa intervención, como el ejemplo que yo le explicaba o le mencionaba o hacía alusión al iniciar este tema. Por ejemplo, que la comunidad internacional obligue a un país a respetar los derechos humanos es algo positivo para los ciudadanos. Ese intervencionismo es bueno. Ahora, si un grupo de países obliga a otro a adoptar determinadas políticas económicas que van en contra de la mayoría de la población, ese intervencionismo es negativo para un país y para su sociedad. Este intervencionismo lo ponemos como desventaja, pero también puede ser bueno. En segundo lugar, mencionaremos como desventaja la pérdida de identidad nacional. Esto de intercambiar cultura es bueno, pero también puede traer consecuencias negativas. También hay quienes ven un peligro en la pérdida de la cultura nacional, ¿sí? Hay estudiosos que analizan la globalización y que ven en este intercambio cultural un peligro. ¿Por qué? Porque ellos dicen que pueden perderse la identidad nacional, ya que las sociedades se parecen cada vez más entre sí. Nos vestimos iguales, usamos las mismas redes sociales, usamos la misma forma de expresarnos, ¿sí? Y eso, tenemos los mismos gustos culturales, las mismas modas, etc. Y eso puede hacer, por ejemplo, que un argentino pueda tener más cosas en común con la cultura norteamericana que con la cultura argentina. Las primeras imágenes que están debajo de este título, estas tres primeras imágenes, son propias de nuestra provincia, en donde podemos ver a un chico andando en patineta. La patineta no es algo que nos identifica como argentino. Sin embargo, este chico es argentino y está andando en patineta, ¿sí? Consumimos productos de empresas transnacionales como Mostaza o McDonald's, que nos hace parecidos a otras personas del mundo que también consumen esos productos. Así como también en el centro hay personas que visten igual a cualquier persona que esté caminando por las calles de Francia o por las calles de Estados Unidos. Nosotros no estamos vestidos como gauchos y chinitas, ni estamos bailando folclore comiendo empanadas las 24 horas del día. Si bien conservamos conductas propias de nuestra cultura que nos relacionan a la cultura argentina, también mayoritariamente a lo largo de nuestro día también tenemos muchas conductas y llevamos a cabo muchas acciones propias de una cultura global, ¿sí? Recordemos la dimensión cultural de la globalización, que está muy vinculada con esta imposición cultural estadounidense. Escuchamos música estadounidense, consumimos de comida de empresas transnacionales estadounidenses, como por ejemplo McDonald's, Coca-Cola, Pepsi, ¿sí? Nos comunicamos a través de las redes sociales. ¿Quiénes son quienes producen estas redes sociales? ¿Sí? Nos manejamos a través de Internet, usamos palabras propias de esta cultura estadounidense. Esta sería una desventaja de la globalización, lo que se llama también aculturación o pérdida de la identidad nacional.
En tercer lugar, mencionaremos el declive de las lenguas minoritarias, ¿sí? Esta intromisión de la cultura extranjera en distintos países y esta construcción de una cultura global, es decir, de una cultura con iguales características en todo el mundo, hace que se pierdan las características de las pequeñas culturas, de las pequeñas comunidades, principalmente originarias, que se encuentran en el interior de un estado, de un país. Hay muchas lenguas que están dejando de hablarse, ¿sí? Y las lenguas, estas lenguas minoritarias, están desapareciendo. Ujú. Y esas lenguas identifican una pequeña comunidad que por más pequeña que sea y con pocos individuos, es importante, ¿sí? Eso es una consecuencia de la globalización, una consecuencia o una desventaja de la globalización. Otra de las desventajas de la globalización es el aumento del desempleo en los países desarrollados. ¿Por qué aumenta el desempleo en los países desarrollados? Bueno, muchas de las grandes empresas y que conocemos internacionales tienen su origen, es decir, nacen en los países más desarrollados y ricos del mundo, como por ejemplo Estados Unidos, Japón o algún país europeo, ¿sí? Lo que hacen estas grandes empresas no es fabricar en su país y exportar todo lo producido a todos los rincones del mundo. No. Lo que hacen estas empresas es ubicarse en el país de origen, pero también ubicarse en otros países del mundo donde les resulte más barato llevar a cabo su producción. ¿Por qué le va a resultar más barato? Y bueno, porque los insumos que necesitan para producir son más baratos y porque pagan menos mano de obra, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos países pobres, muy pobres, como países africanos o países asiáticos, como Pakistán, Bangladesh, ¿sí? Que son países muy pobres. En estos países se instalan empresas transnacionales donde producen parte de su producto final ahí porque pagan bajo sueldo. Esto es lo que sucede con muchas empresas de ropa. Las grandes empresas transnacionales de ropa, supongamos Adidas, trasladan parte de la producción final, supongamos que Adidas fabrica, de hecho fabrica ropa, zapatillas, camperas, ¿sí? Pantalones. Bueno, parte de la producción de esta ropa se lleva a cabo en algunos países muy pobres. ¿Por qué? Porque en esos países muy pobres, estas empresas pagan sueldos bajísimos y al momento de vender los productos sacan más ganancias. ¿Por qué? Porque gastan menos en la producción, ¿sí? Es decir, estas empresas, como Adidas y como muchas otras más, empresas, por ejemplo, de fabricación de electrodomésticos o de automóviles, trasladan parte de su producción o empresas, o sus empresas filiales o empresas hijas, a países distintos al de origen, con el objetivo de tener mayores ganancias, ¿sí? Es decir, empresas que nacen en países desarrollados, grandes empresas que nacen en países desarrollados, se van expandiendo y van abriendo sucursales o filiales en países del mundo generalmente pobres, ¿sí? Donde les conviene más producir, porque los recursos naturales son más baratos y porque la mano de obra es más barata. Y esto genera desempleo en su propio país. Esto es un aspecto negativo de la globalización. No solamente es negativo porque genera desempleo en el país de origen, sino porque también genera condiciones precarias de trabajo en países distintos del origen de estas empresas, donde se pagan sueldos bajos y las condiciones laborales son malas. Y la última desventaja que vamos a mencionar es la concentración del capital en grandes multinacionales. ¿Sí? Las empresas multinacionales, refresquemos la memoria, son aquellas que tienen su origen en un país, pero que van abriendo sus filiales o sucursales en otros países del mundo. Por ejemplo, Coca-Cola, Ford, Toyota, ¿sí? Adidas, Nike, Dell, etc.
Esto está muy vinculado con lo que recién estábamos mencionando en el punto anterior. A la posibilidad, la globalización trae aparejada la posibilidad de que una empresa de un determinado país de origen se instale en otros países, como las que acabo de mencionar. Estas grandes empresas multinacionales empiezan a competir con las pequeñas empresas nacionales del país donde se instalan. Pensemos en este ejemplo para entender esta desventaja. Coca-Cola y Pepsi, ¿sí? Son empresas no argentinas, son estadounidenses, pero también se encuentran acá en Argentina y producen gaseosa para los argentinos. Y son empresas donde trabajan ciudadanos argentinos. Pero en el momento de competir Coca-Cola y Pepsi con otras fábricas de gaseosas como Manaos y Torazo, que son locales, que son nacionales, entran en desventaja estas gaseosas nacionales. ¿Sí? Las grandes multinacionales son vencedoras en la globalización. Por lo contrario, las pequeñas empresas nacionales, ¿sí? Los ingresos que obtienen de sus productos son más bajos, ¿sí? Y esto genera un desequilibrio económico entre las grandes multinacionales y las pequeñas empresas nacionales, ¿sí? A causa de que las empresas nacionales no pueden competir en relación a su calidad. Esta es la última consecuencia negativa o desventaja que mencionaremos de este proceso de globalización. Chicos, cualquier cosa que no comprendan, entiendo que estos temas son un poco complejos para el entendimiento y más aún a distancia, les pido por favor que se comuniquen conmigo. Les mando un abrazo grande.